Dormí en casa de un amigo y no nos dejaban salir de la habitación después de las 21 horas. Pronto descubrí por qué. Habíamos sido amigos durante 13 años y en esos años no había dormido ni una sola vez en su casa. ¿Y a qué viene esta invitación repentina?, pregunté. Me puse la bolsa de lona al hombro y él me abrió la puerta. Mis padres van a salir, dijo, y las palabras le salieron como un torrente. Pensé que ya era hora de que vieras mi humilde morada. La casa no era una humilde morada. Era una gran casa de tablillas blancas que se alzaba sobre el terreno, como si hubiera estado allí desde siempre y el pueblo hubiera crecido a su alrededor. Viejos robles custodiaban el terreno y sus sombras caían sobre el patio. Dentro de la casa olía a madera vieja y pulimento y algo más, un olor a tierra removida después de la lluvia. Su madre era una mujer de huesos pequeños y tenía una sonrisa frenética que no se reflejaba en sus ojos. Se movía por las habitaciones en penumbra con una energía nerviosa, pidiendo bebidas y bocadillos. Su padre, sentado en un sillón de cuero, no hablaba. Era un hombre corpulento, de ojos oscuros e inmóviles, que nos seguían al pasar. Oí a su madre susurrarle palabras, urgentes y bajas, pero no pude entenderlas. A las 7 en punto, sus padres se fueron. ¿Y cuál es el plan?, pregunté. Dejé caer mi mochila en el suelo de su habitación. La habitación era un pequeño rincón de lo común en aquella casa, con sus pósters, su cama revuelta y la consola delante del televisor. Era el único lugar que no parecía pertenecer a los muertos. Pizza, videojuegos, lo de siempre, dijo. Se arrodilló y despertó la máquina. Se movía con una calma forzada, pero vi el nerviosismo en su cuello. Comíamos la pizza y jugamos, y por un rato no pensé en la casa ni en el silencio que se cernía sobre las otras habitaciones. Por un rato solo estábamos nosotros dos y los sonidos de la pantalla. Entonces, cerca de 9 p.m., detuvo el juego. Oye, tío, dijo. No me miraba, pero manejaba el mando. Hay una regla rara que tienen mis padres. ¿Una regla rara? Sí. Levantó la cabeza y su mirada era seria como piedra. Después de las 9 p.m., tenemos que estar aquí, en la habitación. Y no podemos salir. Para nada. Ni para ir al baño, ni para tomar algo. Nada. La puerta se queda cerrada hasta el amanecer. Lo miré a la cara y busqué la broma que no estaba ahí. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Y qué hago si tengo que orinar? Orina ahora, dijo. Su voz era monótona. Señaló con la barbilla una botella vacía que había en su escritorio. Y después de las 9, usas eso. La risa que tenía en la garganta se apagó en ese instante. Tío, esa es una locura. ¿Por qué? Se encogió de hombros, pero el gesto era fingido. Son súper raros con la seguridad. La casa es vieja, ¿sabes? Creen que hay corrientes de aire. Corrientes de aire. Sabía que mentía, pero no sabía por qué. Abajo un reloj empezó a dar la hora y su cabeza giró bruscamente hacia la puerta. Bong, bong, bong. Se puso de pie antes de que sonara la 9ª campanada. Cruzó la habitación y cerró la puerta. Deslizó un pesado cerrojo de acero en su alojamiento y el sonido fue definitivo. Listo, dijo. Tenía la frente cubierta de sudor y exhaló la palabra. Estamos bien. Leo, ¿qué demonios pasa?, pregunté. Nada, tío, solo una regla rara. No miró hacia la puerta, subió el volumen del juego hasta que se convirtió en un rugido en esa pequeña habitación. Pero no vi el juego, solo vi la puerta cerrada con pestillo y sentí una frialdad en las entrañas. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio de escucha, un silencio de espera. Y en el corazón oscuro de esa casa, algo aguardaba. Y estábamos encerrados en esa habitación, esperando con ello. Pasó una hora y no se oía ningún sonido de la casa. El miedo se fue disipando en Leo y jugó con una calma fingida que no le sentaba bien. Jugamos en ese silencio y una creciente irritación me invadió ante la estupidez de todo aquello. ¿De verdad tienes que decirle a tus padres que esta es una forma certera de criar a un asesino en serie?, dije. Me devolvió una falsa sonrisa. Cuéntamelo. Entonces se oyó un sonido desde las habitaciones de abajo. Era un golpe suave y mesurado sobre las tablas del salón principal. ¿Qué es eso?, susurré. Leo jugó con el mando, miraba la pantalla y sus dedos pulsaban los botones como si no oyera. No es nada. La casa se está asentando. No es la casa sentándose, Leo. El sonido cesó. En el silencio, podía oír la sangre en los oídos. Entonces se oyó un nuevo sonido. Un arrastre, un roce de algo muy pesado sobre el suelo de madera, como si fuera algo pesado con patas rotas. Silencié el televisor. Ok, definitivamente no es la casa, dije. Leo dejó el mando en la alfombra. Su rostro era pálido bajo la luz cambiante de la pantalla. Ignóralo, Liam, por favor. Se va si lo ignoras. ¿Qué es? ¿Qué se va? Antes de que pudiera responder, habló. La voz provenía del pasillo, al principio débil, del otro lado de nuestra puerta. ¿Leo? ¿Cariño? No me moví. La voz era la de su madre. Leo, cariño, tu padre y yo llegamos temprano. Les traje unas galletas calientitas. ¡Abre la puerta! Miré a Leo y vi a un niño envuelto en cebo. Miraba la puerta como si fuera la puerta del infierno. Se llevó un dedo tembloroso a los labios y negó con la cabeza. Leo, ¿es tu mamá? Susurré. No seas tonta, cariño. Estamos dentro, dijo la voz. Estaba justo afuera de la puerta. Acabo de hornear tus favoritas, de chispas de chocolate. Se están enfriando. El chirrido desde abajo había cesado. Solo se oía la dulce persuasión de esa voz en la casa silenciosa. Pero la voz estaba equivocada. Había una terrible perfección en su sonido, como el recuerdo de una voz y no la voz misma. Entonces se oyeron los golpes. Era un sonido suave y húmedo al otro lado de la puerta, como si un trozo de carne golpeara la madera. ¿Leo? ¿Liam? ¿Están bien ahí dentro, chicos? Están haciendo un silencio terrible. Leo, articulé, pero no salió ningún sonido. Se sentó en el suelo como un hombre de piedra, con los ojos abiertos en una súplica sin palabras. Parecía algo atrapado. El pomo de la puerta giró, una vez a la izquierda y otra a la derecha. Entonces empezó a traquetear en su herraje con creciente violencia. «Chicos, esto no tiene gracia», dijo la voz. La dulzura se rompió entonces y fue reemplazada por un borde duro e irregular. «¡Abran la puerta!». Un fuerte golpe golpeó la puerta y el marco crujió contra la pared.
Me alejé de él a gatas hasta que mi espalda estuvo contra la pared de fondo de la habitación. La voz cambió. Volvió a hablar. Y la voz era una ruina, una cosa baja y gutural que gorgoteaba en su garganta. Sé que estás ahí dentro. El golpeteo húmedo comenzó de nuevo, ahora más rápido y frenético. Con él llegó un gemido tenue y agudo, un sonido como el viento a través de una grieta en el mundo. Y desde la oscura rendija bajo la puerta, un fluido negro y viscoso comenzó a filtrarse en la habitación. Era espeso como el aceite y traía el olor de la tumba, a tierra mojada y a cosas que se pudren en la tierra. Leo se movió. Se arrastró a la cama, se tapó con las mantas y se convirtió en una figura pequeña y temblorosa en la habitación en penumbra. Se había adentrado en su propia oscuridad. Al otro lado de la puerta la cosa se quedó en silencio. Sabía que no se había ido. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Estaba ahí, en la oscuridad, al otro lado de la puerta, esperando. Me mantuve de espaldas a la pared de fondo y observé la puerta. Mi respiración era un hilo de pánico en mi garganta. En la cama, Leo era un nudo temoroso de mantas y miedo. Para mí, este era un viaje nocturno hacia esa oscuridad. Para él, era el lugar donde vivía. Una curiosidad ingenua, que más de una vez me ha arruinado, luchaba contra el terror. La necesidad de ver la forma de aquello que nos perseguía. Una verdad terrible era mejor que no saberlo. Avancé con los pies enfundados en medias y las viejas tablas no susurraron. «Liam, no», dijo una voz desde la cama, amortiguada por la tela. «No mires». Pero miraría. Me arrodillé en el suelo y el hedor a tumba era más fuerte. Bajé la cabeza al frío latón de la cerradura. Al principio solo había el vestíbulo en penumbra y la luz del menumbra que caía como un rayo pálido desde la ventana de fondo. Luego apareció en la necha vista. No era un hombre ni bestia. Era algo hecho de ramas y sombras, increíblemente alto y delgado. Sus ramas eran las de un árbol invernal, y su cuerpo era un torbellino de polvo y noche sin forma real. Llevaba el delantal floral de su madre, la tela extendida sobre un espacio hueco donde debería estar el cofre. Llevaba la gorra de casa de su padre, sobre una cabeza que era solo un coágulo de oscuridad móvil. No tenía fase, solo un vacío. En una de sus manos, como ramitas, sostenía un cuadro que había visto en la pared, un retrato de la familia. Sostenía este cuadro ante el vacío donde debería de estar su cara y lucía la sonrisa de la madre de Leo como su propia. Desde su cuerpo extendió un largo brazo ennegrecido, como una ramita, y golpeó la puerta. ¡Pum! Golpe, golpe. Me alejé de la puerta de un salto y me tapé la mano con la boca para contener la náusea. Mi mente no podía retener la forma de lo que había visto. No era una criatura que había entrado en la casa, era la casa misma, un parásito que vestía los recuerdos robados de los muertos o de los que pronto morirían. Desde la puerta susurró una nueva voz y la sangre de mi cuerpo se heló. «Liam, ¿por qué te escondes ahí dentro? Tu mamá está muy preocupada por ti». Era la voz de mi madre, perfecta, la voz que usaba cuando era niña y estaba enferma con fiebre, la llamada a cenar de una vida que no volvería a ver. Una ola de nostalgia y horror me invadió porque quería estar en casa y no estaba. Y la cosa en el pasillo soltó una risita que parecía el sonido de hojas secas al deslizarse por un camino de piedra. Sabía que había encontrado la parte de mí que era débil. «Déjame entrar, Liam», susurró la voz de mi madre, un sonido de amor y veneno. «He venido a llevarte a casa». Me dejé caer contra la pared y me deslicé hasta el suelo y sentí el calor de la vergüenza en los muslos donde mi cuerpo me había traicionado. Miré la figura temblorosa en la cama, la botella que me había ofrecido. No había sido una broma, no había sido una regla, sino un gesto de bondad, una herramienta para sobrevivir, porque él lo sabía todo. El rasguño comenzó en la puerta, un sonido lento y paciente, como el de una garra afilándose en la madera. Mientras tanto susurraba mi nombre con la voz de mi madre y me prometía el fin de todo esto si abría el pestillo. Las horas pasaban en esa habitación, y la cosa de afuera no cesaba su asedio. Hablaba con las voces de los vivos y de aquellos que yo no podía conocer, una galería de fantasmas en la puerta. Ofrecía calor y comida, prometía el fin de la larga noche, y mientras tanto arañaba la madera con una paciencia que era una locura oír. El miedo me había consumido, dejando una ira profunda y amarga. Estaba furiosa con la cosa en el pasillo y con quienes le habían construido una jaula y la habían llamado hogar. Y estaba furiosa con el chico, que se escondía entre sus mantas y no hablaba. Pasaban las horas. «Leo», dejé, mi voz era un graznido seco en la garganta. «Leo, despierta». Una figura se movió en la cama. Miró desde la pálida fortaleza de sus sábanas, con los ojos enrojecidos por el miedo. «¿Se ha ido?», susurró. «No, no se ha ido», dije. «Necesito saber qué es esto. ¡Ya! Basta de mentiras. ¿Qué es esa cosa?». Se estremeció al oír mi voz. Se incorporó en la cama, se abrazó las rodillas contra el pecho y no me miró. «No sé qué es», murmuró hacia la puerta. «Simplemente lo llamamos el hombre de la noche. Siempre ha estado aquí, desde que mi familia existe». La historia salió de él entonces, un relato fragmentado en la oscuridad. Su tatarabuelo había construido esta casa en terreno profano, y desde la primera noche hubo algo erróneo en la madera y en las paredes. Se había hecho un pacto tácito con la oscuridad. La familia tendría la casa al amanecer, pero desde las 9 hasta el amanecer, la casa fue cedida a ese otro. Se siente solo,
susurró Lío. Una lágrima atravesó su rostro. Le gusta, le gusta jugar, imita a la gente, usa cosas que encuentra para intentar hacerse un cuerpo. El delantal, el sombrero, el cuadro. Pero se está volviendo más descarado. Antes solo hacía ruido. Ahora quiere entrar. Antes bastaban las reglas. Quédate en tu habitación, no mires, no escuches. Pero ahora quiere más. Finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una culpa tan profunda y fría como un pozo. Una fría verdad se instaló en mi alma y me hirió. La repentina invitación, el miedo en los ojos de sus padres, el pesado cerrojo de la puerta. ¿Me trajiste hasta aquí para esto? No, no quería. La voz del chico se quebró. Mis padres dijeron que se estaba volviendo demasiado fuerte, que ya no se conformaría solo con ellos. Dijeron que si hubiera alguien nuevo, alguien que no fuera de la familia, tal vez se contentaría, tal vez nos dejaría en paz por un tiempo. Me había traído hasta aquí como un cordero al altar. Sus padres no habían salido, estaban en esta casa, en su propia habitación cerrada, y escuchaban. Rezaban para que la bestia del pasillo me eligiera. Y entonces el raspado cesó. Los susurros se apagaron, la casa se sumió en un silencio tan profundo que era como si la tierra hubiera dejado de girar. ¿Qué pasa?, susurré. Los ojos de Lío se abrieron de par en par. Desde el piso de abajo llegó un nuevo sonido, el sonido de pies en las escaleras, pesados, un pisón, y el arrastre de un peso muerto. Golpe, arrastra, golpe, arrastra. No intentaba engañarnos, el juego había terminado. Los pasos cesaron frente a nuestra puerta. El silencio se prolongó hasta la cuenta de 3. Entonces se oyó un crujido como un trueno cuando una gran fuerza golpeó la puerta. La madera se astilló y el cerrojo chirrió en su alojamiento. ¡Crack! Una red de rotura surgió de la cerradura. Un fino polvo de madera arruinada cayó al suelo. «Nunca ha hecho esto», gimió Lío. Se arrastró hacia el rincón oscuro de la habitación. «Nunca ha intentado derribar la puerta». ¡Crack! ¡Bang! El cerrojo se arrancó del marco como un diente de una mandíbula. La puerta giró hacia adentro sobre sus goznes con un triste y último gemido. Y en la oscuridad del pasillo lo vi. No había vacío. Se había llenado solo. Su cuerpo era una terrible constelación de cosas robadas de la casa. Tablas del piso en lugar de espinillas y tubos oxidados en lugar de brazos. Su torso era una jaula torcida de barandillas de escalera, y dentro de esa jaula vi mi propia bolsa de lona y palpitaba como un corazón obscuro y extraño. Su cabeza era el reloj de pie del recibidor. Se apoyaba en su cuello de madera retorcida y el péndulo oscilaba tras la esfera de cristal como un ojo frenético y desesperado. Del reloj surgió una voz. No una sola voz, sino todas. Un coro discordante hablando al unísono. Se acabó el tiempo. La puerta se abrió sobre sus bisagras destrozadas, y el ser armado con los huesos de la casa entró en la habitación. Su llegada fue un crujido de piezas, un chasquido de madera vieja y metal, y el aire se llenó del olor a serrín y a la tierra profunda de la tumba. Leo gritó, un sonido de puro terror que se perdió en el ruido del avance del ser. Un miedo ardiente y primario se apoderó de mí, no de un depredador, sino de algo que andaba mal en el mundo. Tomé un trofeo de cristal del escritorio y lo lancé con todas mis fuerzas. Golpeó la esfera del reloj de pie, y el cristal se hizo añicos en una lluvia de brillantes fragmentos. La cosa se tambaleó hacia atrás. Hizo un ruido como si todos los relojes del mundo dieran a la vez la hora final y calamitosa. Nos dio un instante. «La ventana», grité. Agarré a Leo del brazo y lo arrastré, pues era una cosa de piedra. Tenía los dedos resbaladizos por el sudor y resbalaron en el pestillo de la ventana. No cedía. Había sido pintado en su marco. La cosa se enderezó sola. El cristal roto de su esfera reflejó la luz de la luna en 1000 puntos de luz enloquecidos. Vino por nosotros, con el brazo de tubo oxidado alzado para golpearnos. «La cama. Ayúdenme con la cama», grité. La adrenalina lo alcanzó por fin y se movió. Apoyamos los hombros en la pesada cama de roble, la volteamos de lado y la convertimos en una barricada precaria e endeble. La criatura tropezó con el colchón y sus pies, hechos de patas de silla y otras cosas, se enredaron en las sábanas. Rugió y empezó a destrozar la cama con las manos, destripándola al suelo. Estábamos atrapados en la esquina de la habitación, con la ventana inflexible a nuestras espaldas. «El sol», jadeó Leo, con la mirada perdida. «Es lo único. Tiene que estar dentro antes de que salga el sol». Miré hacia la noche y el cielo era de un negro profundo y sin estrellas. No teníamos horas. La criatura se liberó de la cama destrozada. Avanzó, despacio, ahora, pues sabía que éramos suyos. Levantó una mano hecha con cubiertos de la cocina. Los fortunes y las cucharas unidos formaban una garra brillante y terrible. Y entonces vi algo escondido detrás de su televisor. Era una linterna de alta potencia. Un último y desesperado pensamiento me asaltó. Me abalancé y tomé el frío metal de la linterna. La criatura estaba sobre mí. Olí el polvo de su cuerpo y vi el péndulo de latón oscilando en su cara rota. Encontré el interruptor y una gran columna blanca le dio de lleno en la cabeza. Gritó un sonido de pura agonía. La luz no la quemó, sino que pareció deshacerla de sí misma. Las cucharas de su mano cayeron al suelo con estruendo. Una tabla de su pata se partió y cayó. La luz era un veneno para la propia existencia de la criatura. Protegió la ruina de su rostro con su brazo de tubo y se tambaleó hacia las sombras junto a la puerta. Y en esa habitación comenzó la vigilia más larga de mi vida. Sostuve la luz como una espada y su haz fue lo único que mantuvo a raya a la criatura.
Leo se acurrucó detrás de mí y gritó cuando se escabullía por los bordes de la habitación. Éramos guardianes de una luz contra una oscuridad inmensa y opresiva, y la fuerza de mi brazo se agotó, y las baterías que alimentaban nuestra luz no durarían. La criatura se abalanzaba, y yo la hacía retroceder con el haz de luz. Y esperábamos, escuchándola respirar en las sombras. Las horas transcurrieron así, en un punto muerto entre la luz y la oscuridad. El haz de luz comenzó a debilitarse. Parpadeó. Se está muriendo, jadeé. Solo un poco más, instó Leo, con la mirada fija en la ventana. Solo un poco más. La criatura lo supo. Se recompuso en la oscuridad como el haz LED se atenuó en un resplandor amarillo triste, y con un rugido final y triunfante, cargó. En ese mismo instante, una línea gris pálida se dibujó en el horizonte negro. Era la primera señal del amanecer. La criatura me golpeó, y la linterna se me escapó de la mano. Estaba en el suelo y el monstruo se alzaba sobre mí, con la esfera del reloj inclinada, y vi mi propio rostro reflejado en el arco del péndulo oscilante. Entonces, un solo y puro rayo de sol de madrugada atravesó la ventana y tocó el lomo de la criatura. ¿Se congeló? ¿Una profunda quietud lo invadió? Entonces empezó a desmoronarse. La cabeza del reloj se desmoronó hasta convertirse en un fino polvo. Las varillas de los tubos se desprendieron de sus hombros y resonaron contra las tablas del suelo. La barandilla de su pecho se desenrolló. La plata robada, la madera astillada y mi propia bolsa de lona se derrumbaron en un montón de cosas sencillas. En instantes, solo quedó este montón de basura y una fina capa de polvo gris que olía a tumba. El sol entraba a raudales por la ventana e iluminaba la habitación en ruinas. Me tendí en el suelo, jadeando. Leo jugaba contra la pared. Un sonido de alivio y terror. Habíamos vivido. Se oyeron pasos en el pasillo. No de un monstruo, sino de un hombre. La puerta de la habitación de sus padres se abrió. Un momento después, estaban en nuestra puerta. No miraron las ruinas de la habitación ni el montón de escombros en el suelo donde había estado la criatura. Me miraron, y en sus rostros no vi alivio ni alegría, sino una profunda e insondable decepción. El horror no había terminado. Supe entonces que el plan había fracasado. El sacrificio no se había hecho. Lo que era la casa tendría hambre cuando volviera a caer el sol. Yo fui quien escapó. Y por esto, nunca me perdonaría.